Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿y si la propia historia está esperando a ser redescubierta, no en las ruinas de antiguas ciudades, sino en el tejido mismo de nuestro ser? Hoy viajamos al pasado, no a través de crónicas y manuscritos, sino a través de los hilos invisibles entretejidos en nuestro ADN. Esta es la historia jamás contada de los búlgaros, y los secretos que esconde su linaje. Durante siglos, los historiadores han debatido sobre los orígenes del pueblo búlgaro. ¿Eran nómadas del este? ¿Eran descendientes de grandes imperios olvidados? ¿O eran algo más, una fuerza antigua y perdurable de la civilización humana? Las fuentes tradicionales aportan fragmentos de la verdad. Pero la ciencia moderna nos ofrece una visión aún más profunda. La genealogía del ADN, un campo que mezcla la genética con la historia, ha empezado a descubrir pruebas que pueden remodelar todo lo que creíamos saber sobre el pasado búlgaro. Empezamos por lo básico. La genealogía del ADN examina los marcadores genéticos transmitidos de generación en generación, lo que nos permite rastrear los patrones de migración humana a lo largo de miles de años. Esta ciencia desafía viejas narrativas, revelando conexiones que antes se creían imposibles. Y cuando se aplica a los búlgaros, los hallazgos son poco menos que asombrosos. Según los estudios genéticos, los búlgaros son un pueblo mucho más antiguo de lo que sugieren muchos registros históricos. Las huellas de su linaje genético no surgen únicamente en la época medieval, ni siquiera en la antigüedad, por el contrario, se remontan a la prehistoria, lo que sugiere que sus antepasados caminaron por las tierras de Europa ya sea mucho antes de las cronologías comúnmente aceptadas. La visión tradicional, que Bulgaria como nación surgió en 681 DC, podría ser solo una fracción de la historia real. Las pruebas genéticas apuntan a múltiples oleadas migratorias, que mezclaron varias tribus y civilizaciones en lo que hoy llamamos la identidad búlgara. Los pueblos de la Bulgaria del Danubio, los búlgaros del Volga, e incluso los que viajaron a Asia Central y más allá, están todos vinculados por antiguos marcadores genéticos. Algunos hallazgos indican conexiones directas con los tracios, los escitas e incluso los sármatas, pueblos que recorrieron vastos territorios y dieron forma a la historia primitiva del continente. Y luego están los vínculos inesperados, marcadores de ADN compartidos con civilizaciones mucho más allá de los Balcanes, que se extienden hasta el corazón de Mesopotamia, las mesetas iraníes e incluso los lejanos confines de los montes Altai. Podría ser que los búlgaros, o sus antepasados, estuvieran entre los arquitectos silenciosos de la civilización primitiva. Si es así, ¿por qué la historia ha ignorado en gran medida sus contribuciones? Es aquí donde nos enfrentamos a una difícil verdad. Muchos de los registros que podrían contar esta historia se han perdido, alterado o borrado deliberadamente. La historia de los búlgaros, como la de muchos pueblos antiguos, ha sido reescrita por imperios que buscaban establecer su propio dominio. Han desaparecido documentos, se han modificado relatos y se ha ocultado todo un legado. Pero el ADN no miente, las pruebas existen, no en pergaminos que se desmoronan, sino en los cuerpos de quienes aún portan estos genes ancestrales. Un descubrimiento especialmente intrigante es la presencia de marcadores genéticos anteriores a muchas civilizaciones europeas conocidas. Algunos sugieren que los antepasados de los búlgaros vivieron en sociedades organizadas hace más de 15,000 años. Esto significaría que la historia de Bulgaria no comienza con Asparú, ni siquiera con los tracios, sino con una civilización mucho más antigua, cuyo legado casi se ha olvidado. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia? En primer lugar, pone en tela de juicio la idea de que las naciones y los pueblos tienen orígenes simples y lineales. Los búlgaros no son el producto de una única migración o conquista, son el resultado de innumerables movimientos, uniones y evoluciones a lo largo de milenios. Han sido guerreros, eruditos, viajeros y constructores. Su identidad no está ligada a un lugar ni a una época, es una historia de resistencia, adaptación e influencia. Y así, nos queda una pregunta: si la historia ha pasado por alto toda la profundidad del pasado búlgaro, ¿qué más se ha olvidado? ¿Qué otras civilizaciones han sido descartadas o borradas, con sus historias a la espera de ser desveladas, a medida que avanza la investigación sobre el ADN? Quizá nos encontremos en los albores de un nuevo despertar histórico, que redefinirá no solo la historia de Bulgaria, sino la de la propia humanidad. Esto es solo el principio, el pasado nos llama y su mensaje está escrito en nuestra sangre. ¿Escucharemos? Suscríbase para conocer más hechos históricos emocionantes. Acuérdate de darle a me gusta si te ha gustado este viaje en el tiempo. Comenta también más abajo
Estaría muy agradecido si me apoyas en Patreon, me compras un café, me sigues en Spotify y te suscribes a mi Ko-fi para ayudarme a ofrecerte un mejor contenido. Gracias de antemano.